actores claves para la implementación de esta política. Entonces, muchas gracias nuevamente y vamos a iniciar entonces este evento con unas palabras de bienvenida a cargo inicialmente de el doctor Diego Fernando Franco Moreno. Él es subdirector encargado de Planeación Territorial y Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación. Adelante, doctor Diego. Catherine, muchas gracias. No, pues hacerle un saludo muy especial a los profesores, al decano Juan Pablo Duque, a la profesora María Clara Echeverría, María Cecilia Múnera, a la profesora también María Clara Mejía, a todos los académicos que están aquí acompañándonos, al equipo también de la dirección del Departamento Administrativo de Planeación, especialmente pues al líder de programa Nelson Darío Valderrama, a todos los que se están conectando en este momento y están pues viéndonos en este proceso de socialización de todo lo que ha sido la estrategia inicial de formación y de construcción de capacidades individuales y colectivas para esta política pública que la aprobamos con el acuerdo 145 el año pasado, dirigida a la protección a moradores, actividades económicas y productivas. Solo decir que pocas, casi prácticamente diferente a las normatividades en términos de impactos de grandes obras o de proyectos de desarrollo, digamos, de orden nacional, que ahí sí tenemos una normatividad importante en términos de licenciamientos de esos impactos. De resto, pocas ciudades son las que tienen y que han, digamos, iniciado el tránsito en la construcción de este tipo de instrumentos que busca establecer unas rutas, que busca definir unos fundamentos, unos enfoques, que busca construir, digamos, entender los distintos hechos que se presentan en estos procesos de impacto y en estos procesos que tienen que ver con las transformaciones de la ciudad como ente vivo y obviamente de los territorios. Decía que a nivel nacional, algunos que hemos estado en los procesos que tienen que ver con los licenciamientos, por ejemplo, de hidroeléctricas o de grandes carreteras, muchos de estos proyectos que obras, digamos, de infraestructura en general, muchos de estos proyectos que han tenido que hacerse sobre una legislación nacional compleja que ha llegado a mejorarse porque pues, han habido verdaderos procesos de restitución, digamos, a nivel, digamos, de condiciones de vida social, económica y de hábitats. Entonces, aquí en este caso afrontamos una política naciente que tenemos que empezar a conocerla, que tiene que tener mucha pedagogía, que debe tener bastante apropiación social y por tanto entonces empezar a reconocer también en sus distintos hechos y configuraciones urbanas y territoriales las posibilidades en su, digamos, aplicación y organización. Muchos de ustedes saben, los que nos han acompañado en todo el proceso ya luego de la aprobación del plan, que tiene que ver con la, digamos, aplicación de inversiones especiales en el municipio, por ejemplo, el caso de el metro de la 80, que ya pues obviamente avanzamos en ese proceso. Saben que hemos definido como un gran proyecto piloto la aplicación de esta política, que no será fácil, que compromete muchos actores, pero que busca no repetir. No sé si se acuerdan y tenemos la imagen de cómo diariamente muchos de los negocios, de las actividades económicas, de los mismos moradores, de las viviendas y de las condiciones de su habitar en la calle 49 en Ayacucho, con la construcción del metro, sufrieron demasiados impactos y muchos perdieron obviamente sus relaciones con su propia, digamos, lugar de cotidianidad y de vida, tanto económica como, digamos, de habitacional, y eso no lo queremos repetir. Es decir, queremos que con esta política avanzar, queremos generar todas las condiciones fundamentales para entender que fundamentalmente los pobladores, los moradores, son los que deben persistir ante los avances
de los impactos del desarrollo, y que esos impactos que normalmente hemos visto que son más negativos, los volvamos todo lo contrario, impactos positivos, impactos de acompañamiento, impactos de generar mayor cohesión social, de que pervivan y se protejan las condiciones de vida de los pobladores que están asentados en estos territorios. Entonces yo, sin más, quiero agradecer pues el esfuerzo de la Universidad Nacional, de la Escuela del Hábitat, de las investigadoras con las que hemos iniciado este saludo, y pues invitarlos a que obviamente estemos muy atentos a los detalles de esta socialización de este primer proceso, que como lo colijo y seguramente nos lo van a refrendar, estamos hablando no solamente de unas clausuras, sino también, digamos, de unos procesos que apenas se aperturan en ese sentido. Muchas gracias y que tengan un buen disfrute de esta jornada. Muchas gracias a usted también, subdirector, por sus palabras. Ahora le doy la palabra al decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, el ingeniero Juan Pablo Duque Cañas. Adelante, decano. Muchas gracias, Caterina. Un saludo muy especial para el doctor Diego Franco, para la profesora María Clara Echavarría y la profesora María Cecilia Múnera y todo su equipo. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, de su rectora y de su vicerrector en la sede, el profesor Juan Camilo Restrepo, pues les doy un afectuoso saludo, con la alegría de que pocos meses después de que estábamos haciendo un primer encuentro precisamente para detonar este interesantísimo proceso, ahora digamos que estamos encontrándonos nuevamente para dar un cierre que estoy seguro que nos va a dejar muy satisfechos a todos por la seriedad del trabajo que se ha hecho. Este proceso de formación y socialización de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas, es un esfuerzo que además muestra el compromiso que tiene la Universidad Nacional de Colombia, no solamente a través de la Escuela del Hábitat, sino de la Escuela de Planeación Urbano Regional, en todo lo atinente a la resolución, al análisis y a la propuesta de alternativas con respecto a las problemáticas de los habitantes de nuestras ciudades, haciendo énfasis en dos elementos que podríamos considerar específicos. El primero es que es la necesidad de poner a dialogar los procesos de asesorías, ejecución de proyectos con el desarrollo de nuevo conocimiento, que es el que hacemos en nuestras universidades, y con el componente de formación de los actores involucrados, muchos de los cuales están hoy presentes, y a partir del cual nosotros podemos cerrar esa triada fundamental de actividades de la investigación, que incluyen la investigación, la extensión y la docencia, elementos fundamentales y esenciales de lo universitario para precisamente colaborar en la resolución de las problemáticas sociales. Y un segundo énfasis es el de que en nuestro caso, pues en la Universidad Nacional y en la Facultad de Arquitectura, la configuración de espacios que establezcan unas relaciones profundas de confianza y trabajo entre y con los diferentes actores públicos, sociales, comunitarios, muchos de los cuales, insisto, estamos aquí. Entonces, para mí es un orgullo participar en esta etapa de cierre, y pues quedamos entonces atentos a la información que nos van a presentar, y con un abrazo para todos los asistentes a esta reunión. Muchas gracias, Caterina. Muchas gracias a usted también, decano, por su saludo. Es también para nosotros un honor que nos acompañe. Bueno, vamos a continuar entonces con la agenda del día de hoy, que tiene previsto 3 puntos fundamentales a seguir, ¿sí? Lo primero, les vamos a contar qué es lo que nos ha convocado o qué nos convoca hoy, ¿cierto? Nos convocan los moradores, las hábitats, las actividades económicos productivas y esta política pública. Frente a eso nos va a hacer una presentación la directora del proyecto de formación y socialización de esta política y profesora emérita de la Universidad Nacional, la arquitecta María Clara Echevarría Ramírez. Luego tendremos un segundo momento donde hablaremos de eso que entendemos por de cierres y aperturas, esos sentidos de la pedagogía y de esta política pública como tecnología social, frente a lo que nos va a hacer una presentación la coordinadora pedagógica del proyecto de formación y socialización de la política y también profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, la licenciada en educación María Cecilia Múnera López. Y finalmente vamos a tener entonces un panel donde nos van a acompañar 4 expertos
ese panel lo llamamos de aperturas, unos caminos recorridos y otros por recorrer, donde estará entonces acompañándonos de la Alcaldía de Medellín, el líder del programa de la Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, el arquitecto Nelson Darío Valderrama Cuartas, de una organización social, el coordinador del programa de Derecho a la Ciudad y Defensa del Territorio de la Corporación Convivamos, el politólogo Juan Fernando Zapata. Vamos a tener también una experta que nos va a contar su experiencia internacional, la consultora con estudios en economía y antropología y con mucha experiencia en reasentamiento de población voluntariamente desplazada, la experta María Clara Mejía Botero, y ese foro lo va a acompañar y a moderar nuestra directora del proyecto, la profesora María Clara Echeverría Ramírez. Entonces son los tres momentos que vamos a tener el día de hoy. Les agradecemos entonces cerrar los micrófonos y cerrar las cámaras para escucharles a las profes, a todos nuestros invitados y para evitar cualquier dificultad en la conexión. Entonces vamos a iniciar con eso que nos convoca, a cargo de la directora de nuestro proyecto, la arquitecta María Clara Echeverría Ramírez. Adelante, María Clara. Activa tu micrófono, María, por favor. Bueno, muchas gracias, Catherine. Gracias al subdirector de Planeación, al decano de la Facultad de Arquitectura, viejos amigos y pues por lo demás en estas ires y venires, muchas gracias. Nosotros optamos por, más allá que volver a relatar lo que es la política, hacer unas reflexiones que surgen en parte de construcciones que hemos venido desarrollando dentro de la universidad, alrededor del hábitat y de la pedagogía, y luego en el foro, en el panel que vamos a tener, se hacer como unas reflexiones sobre los retos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los participantes hoy aquí han sido quienes han estado en el proceso de formación, entonces la idea no es reiterarles esto. Para nosotros, digamos, el asunto del morador, del hábitat y de esta serie de actividades tiene un profundo significado, un profundísimo significado. Entonces vamos a movernos más alrededor de ello y por eso probablemente dirán, bueno, no nos relataron toda la política, pero la política la hemos relatado muchas veces en estos 3 meses y por otro lado, pues tenemos muchos materiales que les vamos a llegar a los que estén interesados. Pero lo primero sí sería desde dónde sale una política pública de protección de moradores. O sea, hay un historial de profundos impactos, lo mencionaba el subdirector, de impactos de proyectos e intervenciones sobre las poblaciones y economías locales. Eso, podríamos decir, viene desde el siglo pasado, no solamente de estos 20 años de este siglo, pues viene de tiempo atrás. Y también viene de tiempo atrás una larguísima trayectoria de movimientos poblacionales que han reclamado sus derechos muy organizados. Ustedes saben que Medellín es una de las ciudades donde el movimiento de pobladores ha sido más consolidado en términos de una organización inclusive a nivel urbano, muy importante, reclamando derechos, exigiendo la protección de los moradores y los territorios. Hay un avance muy grande, y obviamente el modelo de ciudad actual, que no solamente es de este POT, sino que viene de tiempo atrás, genera unas intervenciones territoriales que continúan, pero cada vez el impacto se ve en términos cuantitativos, no solamente geográficamente hablando, sino de la población que sería impactada por la proyección que tienen las intervenciones desde el modelo de ciudad, que desestabilizan ese territorio. Están asociadas a este territorio, pero entonces exigían una política social de equivalente magnitud. De equivalente magnitud es uno de los retos que nosotros tendríamos que descubrir. O sea, cómo situarnos en la política social y no solamente en la política del ordenamiento del suelo, como una política que se liga fuertemente a la posibilidad de tener un municipio de alto liderazgo realmente de manera integral.
De ahí pues aparece el mandato de la protección, es un mandato de la protección de moradores en el POT. Eso no surge del aire, ese mandato de la protección de moradores es claramente el resultado de estos procesos anteriores de una organización muy fuerte. Ahí interviene la misma universidad, interviene muchos actores de la ciudad presionando, digamos, y poniendo elementos, y obviamente unas autoridades locales dispuestas a incorporar dentro del ordenamiento territorial el mandato de la protección de moradores. Es un principio rector del ordenamiento territorial, es un fundamento de intervención del territorio, está establecido como tal, y a lo largo de una lectura que hacemos de todo lo que es el POT, está claramente infiltrado en el buen sentido, no como los infiltrados, infiltrado de una manera muy fuerte en el POT. Y obviamente a partir de ese mandato, que mire que es en el 2014, se sigue un proceso muy importante, y es, bueno, esto cómo lo construimos, cómo lo orientamos hacia que, además de estar en ese mandato y en respuesta, digamos, a lo que reclamaba el POT, salga la política de protección de moradores, un grupo muy grande de actores públicos, privados, comunitarios, sobre todo sociales, muy fuertes, trabajan en este proyecto. La Universidad Nacional de Colombia interviene también en el proceso de una manera muy positiva, da como resultado de todo ese proceso los lineamientos, digamos, conceptuales y estratégicos y la formulación operativa del proyecto. Este es el acuerdo que siempre va a estar en la cabeza nuestra, es el acuerdo 145 del 2019. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros intentamos buscar cómo esa política se está vinculando de una manera digamos, muy armónica con los significados que hemos venido trabajando en la Escuela del Hábitat sobre el hábitat del habitar. O sea, nosotros planteamos los hábitats, realmente hay que entenderlos desde el habitar humano, ¿sí? Y del habitar los territorios, como unas tramas de vida, entendiendo que los humanos construimos unos sistemas de vida, unos sistemas de relacionamiento, que son esas tramas individuales y colectivas que configuramos a lo largo del tiempo. El factor tiempo es muy importante porque son construcciones de largo alcance, digamos, entre las comunidades, pero sobre el espacio, o sea, la relación espacio-tiempo, seres, espacio y tiempo. Entonces, de alguna manera, como unas ideas fuerzas son tramas de vida que se construyen desde seres, espacio y tiempo, procesos individuales y colectivos. La política claramente nos plantea la responsabilidad frente a los actores individuales, los moradores, perdón, individuales y colectivos. Son construcciones que no solamente son físicas, o sea, no solamente son calles, son casas, sino que son construcciones simbólicas, de significados, de relaciones sociales, construcciones de funcionalidad, o sea, funcionales, y construcciones claramente también en lo material. Entonces, estas construcciones, eso que se ha construido con todo ese esfuerzo, con toda esa energía de las comunidades, es lo que de alguna manera la política está buscando proteger. Encontramos una fuerte relación de la política entre quienes, o sea, son unos habitantes diversos, no hay una homogeneidad de los habitantes del municipio. Por lo demás, todos somos moradores, no son solamente unos los moradores, todos los somos. Hay una diversidad de habitantes, o sea, de moradores, de habitares, o sea, de formas de habitar, de hábitos, como esas maneras que vamos estableciendo, que se van volviendo rutinas, costumbres, y de habilidades, que son esas capacidades de acción frente al territorio. Todo esto es lo que recoge un hábitat desde una diversidad. ¿En qué ámbitos, o sea, en qué espacio se desenvuelve esto? Porque el hábitat no solamente se reduce a la vida doméstica, o sea, se desarrolla en la vida doméstica, en la vida vecinal, en lo colectivo y en lo urbano. O sea, hay distintas escalas en las que se desenvuelve ese hábitat, y de alguna manera este es un reto muy fuerte. Cuando vamos a la política vemos que estamos hablando de vivienda, estamos hablando de lo vecinal, de los bienes colectivos, pero también estamos hablando de una relación que es la relación de localización, que es un asunto importantísimo de conexión con lo urbano. Entonces tenemos ahí una serie de ámbitos y hay unas diferencias, o sea, los seres humanos nos relacionamos desde unas diferencias porque tenemos circunstancias distintas, o sea, mi circunstancia puede ser muy distinta a la de una persona que llega a la ciudad en condición de desplazamiento de población,
o a la circunstancia de una persona que está con situaciones de minusválido, por ejemplo, condicionantes, obviamente condicionantes económicos, sociales, etcétera, recursos diferentes, limitaciones, pero también saberes y conocimientos. Entonces, esas diferencias hacen de alguna manera de este proceso un proceso, una política que busca, si se quiere, una alta conexión con lo que serían las teorías que venimos construyendo sobre este hábitat del habitar. O sea, el respeto profundo por esto. Eso es, diríamos, es una política que apunta, o como lo dice la profesora Analia Rincón, que fue una de las que lideró, digamos, el proceso desde la Escuela de Planeación Urbano Regional, que apunta a constituir el espíritu ético del plan de ordenamiento territorial. Es un asunto muy importante entenderlo desde esa perspectiva porque es profundamente respetuoso de este sistema de vida que establecen los seres en el espacio. ¿Qué nos aparece en la política? A la política nos aparecieron unos asuntos que se llamaban unos capitales y que los definían como el capital humano, el capital social, económico, ambiental. Nosotros, ¿cómo caracterizamos eso desde el hábitat? Los seres humanos entonces construimos esas tramas, unas tramas que se derivan de esas prácticas que los seres humanos hacemos al habitar, y eso que construimos ahí constituyen unos valores a proteger. O sea, estos valores son lo que se representan como capital, esa cosa que yo he construido y que tengo que respetar profundamente en bien de mío propio, pero en bien de mi generación futura, en bien de la colectividad. Entonces son unos valores que la política plantea proteger, que son humanos, sociales, económicos, ambientales. ¿Cómo lo describimos nosotros? Hay unos tramas en la vida cotidiana que son individuales y colectivos. Hay unas tramas culturales y simbólicas. Lo cultural es un reto fuertísimo, un patrimonio que tenemos nosotros en esta sociedad que respetar y que garantizar como herencia en términos de memorias también que tenemos, unas tramas, unas relaciones muy fuertes en lo económico y lo productivo, otras en términos de las tramas de la vida, esas tramas que respetan profundamente ya no solamente mi vida, sino la vida del planeta. Unos tramas que tenemos y unas redes, digamos, ambientales muy importantes que se tejen en estos territorios, unas tramas físico-espaciales, redes funcionales, obviamente todo lo que hemos por lo general malentendido como que fuese la única dimensión del hábitat, que fuese la físico-espacial, y unas tramas jurídicas porque los grupos humanos van estableciendo unos sistemas de protección de derechos que son muy importantes. Entonces aquí hay un universo, digamos, muy conexo con lo que nosotros podemos estar pensando de lo que es el hábitat, y aquí pues tenemos una serie de ejemplos. Entonces hay prácticas domésticas, hay expresiones y marcajes, en lo social hay valoraciones, memoria, significación, redes organizativas y sociales, en lo económico hay intercambios, finalmente es el sistema de intercambios de recursos, de valores materiales e inmateriales. Hay unas relaciones que producen empleo, que producen posibilidades de sobrevivencia. En lo ambiental hay unas prácticas ambientales que, entre otras, la política las rescata muchísimo en este capital ambiental y de protección territorial. O sea, ahí los grupos humanos no solamente están en unas prácticas de conservación de la parte biótica del planeta, sino que están también en una protección de sus propios espacios, de sus propios territorios, de sus propias espacialidades construidas por ellos mismos. Y hay unos soportes ambientales para la sobrevivencia. O sea, el medio ambiente constituye un elemento central de sobrevivencia porque tenemos derecho al agua, o al contrario nos escasea el agua, o a la huerta casera, etcétera, etcétera. En lo físico-espacial tenemos, digamos, unas configuraciones estéticas que es lo que acaban dotando de sentidos a los territorios. Esto se está perdiendo muchísimo en las ciudades nuestras. La herencia, digamos, de lo que es el sentido estético de nuestras ciudades se ha perdido. Hay unos retos muy grandes, hay unos espacios construidos, infraestructuras, servicios, etcétera. Y en lo jurídico hay unos derechos que están constituidos y unos marcos colectivos de protección de esos derechos. Y hay unas prácticas que las comunidades saben hacer de gestión social de sus derechos. Eso es todo un capital jurídico que nosotros tenemos que respetar en una relación cuando plantea la política, la participación como un centro clave para su desarrollo. Está planteando que la práctica de gestión social en pro de la realización de sus derechos es reconocida por la política. Entonces, nosotros estamos haciendo, digamos, una presentación corta, porque no queremos aterrizar, pero el centro, digamos, de esta presentación radicaba
en, digamos, valorar la política en su plano de concepción, y obviamente esto tiene unos componentes de operación muy concretos, como sería su protocolo, que busca precisamente en estos distintos frentes hacer una lectura de cómo están siendo o podrían ser impactadas estas tramas que existen aquí en el hábitat humano, y cómo deberíamos precisamente buscar su reconstrucción, reconfiguración, restitución, bueno, cualquiera de los niveles que tenemos de intervención en términos constructivos. Este sería, pues, en general, como lo primero es como situar la política en el contexto de lo que es el asunto del hábitat humano, y pasaríamos entonces como a cerrar con esto. Esta es la responsabilidad final que nosotros tenemos, de velar. Profesora, Sí. 5 minuticos para terminar. No, en este no me demoro, sino 2. De velar es descubrir, leer con otra mirada las cosas. O sea, cuando yo develo, estoy descubriendo aquello que estaba detrás de una serie, digamos, de capas que no nos dejaban ver esas realidades. Ahí hay una tarea muy fuerte de diagnóstico profundo con las comunidades, desde las comunidades y las instituciones, para descubrir aquello de lo que veníamos hablando y proteger esos sentidos de vida que tienen los grupos humanos, esas fortalezas que ellos tienen, y obviamente las actividades económicas y productivas para nada están desligadas del acto de habitar, porque tienen que ver con su sobrevivencia. Entonces, ¿en qué? En esos hábitats que pueden o podrían ser impactados por los proyectos. Aquí, pues, digamos, estaríamos culminando este punto para contarles un poco, antes de darle la palabra a la profesora María Cecilia, muy brevemente lo que sería lo que hemos hecho, hablando cuantitativamente, más bien caracterizando cuantitativamente la política. Bueno, profesora María Cecilia, adelante. Bueno, muchas gracias, mi querida profe María Clara. Entramos entonces a esta segunda parte de la exposición, Sentidos de la Pedagogía y de la Política Pública de Protección a Moradores como Tecnología Social. Suena como un poquito extraño y un título como muy rimbombante, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué estamos queriendo con esto? Como responder un poco a esta pregunta: ¿para qué un proceso de formación y de socialización de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas? Cuando iniciamos estos procesos de formación desde el principio y en todos los que hemos ido realizando, la profesora María Clara cada vez insistía en que esta política social tiene como origen la identificación de un problema en la sociedad, que se planteaba como un problema bastante delicado, bastante grave, porque estaba afectando a muchos moradores, a mucha parte de la población. Cuando nosotros pensamos que se está dando respuesta a un problema en la sociedad, también hay otras dinámicas que son las dinámicas de innovación social o innovación de tecnologías. ¿Qué es una innovación tecnológica? Pasemos primero a mirar en qué consisten estas nociones, qué significado tiene la palabra de tecnología para que
empecemos a mirar esta política como una innovación tecnológica social importante y la tomemos en serio como realmente como una innovación tecnológica. ¿Qué significa la palabra de tecnología? A ver, en general, cuando hablamos de las tecnologías, estamos hablando de unas aplicaciones de los avances de las ciencias en las maneras de responder a problemas de la sociedad, es decir, a las técnicas, la manera de intervenir esos problemas. Pero por lo general estamos aludiendo o lo asociamos casi siempre a los avances en las ciencias que llamamos duras, como la física, la química, ahora la informática, y todos estos medios de comunicación. Y casi nunca lo asociamos a los avances en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, que también nos están dando aportes importantísimos de cómo podemos abordar esos problemas de la sociedad. Por otra parte, la palabra es muy interesante. Ustedes, los que me han escuchado en estos procesos de formación, saben que me gusta descomponer las palabras. Tecnología. Hace alusión a las técnicas, las maneras de responder los problemas, y el logos también significa el sentido y el significado que le damos a esa manera de resolver los problemas. No es solamente cómo los resolvemos, sino por qué y para qué los estamos resolviendo. Finalmente, ¿quiénes son los que se están beneficiando de esas tecnologías? Y esto es muy importante porque también nos está planteando que esta política tiene un sentido, que es el de la protección a los moradores. Cuando hablamos de innovación, entonces no solamente estamos hablando de esas nuevas maneras de resolver problemas, sino que también estamos planteando unas nuevas maneras, unas nuevas prácticas sociales que nos van a exigir unos cambios, unas habilidades nuevas, unas competencias específicas, incluso unos cambios de actitud. Por eso vamos a requerir de unos procesos de formación, que casi siempre cuando hay una innovación, lo que nos dan son capacitaciones. Recordemos solamente cuando arrancamos con los computadores, los que son de la generación de nosotros que pasamos de la máquina a escribir a manejar un computador, pero bueno, o cuando aprendimos a manejar, por ejemplo, el Internet, o ahora todas estas redes, a todos nos implicó un cambio. Y casi siempre cuando nos encontramos con este cambio, concentramos la atención en unos conocimientos. La complejidad de esta política implicaba unos procesos de formación mucho más complejos. Y por eso nos fuimos a los 4 pilares de la educación planteados por la UNESCO desde la década del 90, que son estos primeros 4 aprendizajes: aprender a ser, a conocer, a hacer, a trabajar juntos. Y el último, aprender a desear, es un aporte de la escuela del alta. Pasemos para mirar cómo cada uno de estos aprendizajes fueron orientando este proceso de formación y de socialización. En primer lugar, aprender a ser. ¿A qué apunta el aprender a ser? A ser mejores seres humanos. De hecho, los múltiples aprendizajes están apuntando a un proyecto humanizador, a ser más humanos en esta sociedad. Cuando estamos hablando entonces de aprender a ser mejores seres humanos, implica arrancar con la comprensión de que somos seres integrales. No somos solamente seres físicos, orgánicos o intelectuales, sino también seres sensibles, afectivos, emocionales, espirituales, capaces de dotar de sentido nuestra existencia. Y por eso es que nos vinculamos entre nosotros y por eso es que establecemos relaciones de identidad, por ejemplo, con los territorios. Estamos también hablando de un conjunto de principios y valores que se van planteando dentro de la sociedad y asimismo requerimientos de capacidades, destrezas, habilidades que tenemos que ir desarrollando como seres integrales que somos. ¿Qué plantea la política como retos en este aprender a ser? En primer lugar, recuerden, no los vamos a repetir, pero recuerden que hablábamos de unos principios y unos enfoques. Haciéndonos una síntesis muy rápida, resaltamos ese enfoque de derechos que se relacionaba con 2 principios, como es el derecho a la ciudad y el derecho a la permanencia en los territorios, el mismo enfoque territorial que estaba aludiendo al principio de la identidad territorial y también de la equidad y la solidaridad social y territorial, el enfoque poblacional, que es muy interesante porque lo podemos mirar desde 2 perspectivas. Por un lado,
la población o los seres humanos como objetivos de la política, es decir, como sujetos de derechos que van a ser beneficiarios de la política, pero también que son corresponsables de ellos. Y aquí estamos hablando de unos principios que plantean la diversidad poblacional, el principio de la inclusión y sobre todo la dignidad humana como un principio estructurante de la política. Pero por el otro lado también el ser humano como sujeto corresponsable de esta política, y estamos hablando entonces del enfoque de la participación. ¿Qué se requiere para continuar con este aprendizaje del ser? Continuar en una toma de conciencia individual y colectiva de estos impactos que tienen estas intervenciones. En segundo lugar, adoptar esas posiciones éticas y asumir como una responsabilidad social y de compromiso por parte de los distintos actores. Asimismo, despertar y estimular esa inteligencia colectiva y la creatividad, porque esta política nos está exigiendo mucha creatividad social, que nos vaya llevando también y fortaleciendo esos sentidos de solidaridad y empatía. Sigamos con el otro aprendizaje, María Clara. Aprender a conocer. Estamos hablando de aprender a conocer de otras maneras. ¿Por qué? Porque ya nos decía la profesora María Clara, esa realidad a la que tenemos que atender y dar respuesta es una realidad compleja y multidimensional. Ya no podemos seguir abordando esas realidades de esos territorios, de esos hábitats múltiples con sistemas de conocimiento sencillos. Tenemos es que plantearlo desde una perspectiva compleja. Justamente la política lo plantea en esos términos y cómo abordamos el conocimiento que nos está planteando la política. En primer lugar, a partir de la misma estructura del Acuerdo 145, recordemos que es del 2019, con sus dos grandes componentes, el componente estratégico, que se refería a toda la parte, dijéramos, de los valores, de los principios, de las apuestas de los actores, y que se concretan en unas líneas estratégicas, que no las vamos a repetir, y en segundo lugar, de un componente operativo donde se resalta la estructuración de ese protocolo para que plantea unos momentos, unas fases, pasos, actividades para cada una de las intervenciones urbanas. En segundo lugar, estamos hablando también de un aprender a conocer unas lógicas territoriales, como les decía, de una manera integral, comprensiva. Es decir, lo que implica es entrar en un diálogo y concertación con los actores, nos obliga a aproximarnos a unos métodos cualitativos, tener en cuenta eventualmente algunas fuentes secundarias, pues las que están en los libros, pero sobre todo las primarias, que son las que nos llevan a entrar en contacto directamente con esos moradores. Asimismo, la comprensión de los impactos de esas intervenciones para lograr establecer las alternativas. Por último, estamos hablando de un conocimiento a través de un proceso continuo, justamente de esas tres etapas, de esos tres grandes momentos, de esas fases de las distintas intervenciones, en el antes, en el durante y en el después, porque es un conocimiento que se va acumulando, no solamente en el diagnóstico, no solamente en la intervención, sino que tiene que llegar hasta el final. En el momento en que estamos evaluando, en que estamos mirando si realmente se cumplieron con las expectativas y las apuestas de esta política, estamos llevando a cabo un proceso de conocimiento, que la misma política dice, es muy valioso y esto tiene que quedar consignado en un documento en donde se señalen, dijéramos, los grandes logros y también las deficiencias que hubo en los procesos. En tercer lugar, estamos hablando de un aprender, otro aprendizaje, el aprender a hacer. María Clara, en el aprender a hacer estamos también planteando otras maneras de hacer. Aquí resaltamos las acciones, el aprender a hacer acciones planificadas. No quiere decir que nosotros no sepamos de planeación, claro que sí, pero cuando nos referimos a la política de protección a moradores o a las actividades de protección, por lo general se habían realizado de una manera simple, digámoslo, reactiva. Es decir, se da la intervención, se mira quién afecta, se negocia con ese que está afectado y era una relación muy simple. Aquí realmente lo que estamos, y muy inmediata,
Aquí de lo que se está planteando es de una planificación de esta política y se trata es de señalar unas bitácoras partiendo de unas líneas base, como lo habíamos explicado, hasta el momento final donde se da una evaluación, lo que implica la construcción de unos indicadores. Asimismo, la importancia de prever unos recursos, sobre todo cuando hay cambio pues, de vigencia o de administración. Otra forma de hacer las cosas que es muy importante en esta política es la de articular, una manera articulada entre los distintos actores y obviamente con la participación, pues no solamente de las distintas instituciones, sino de los actores territoriales. Entonces, se señala la integralidad. Llegar a comprender, a conocer y a dijéramos, intervenir esas realidades de manera integral para que responda justamente a esa complejidad, se plantea como una de las grandes apuestas en este aprendizaje. Finalmente, unas acciones que sean sostenibles en el tiempo y que permitan la continuación de los proyectos de vida. En cuarto lugar, estamos hablando de un aprendizaje bastante complejo, que es el aprender a trabajar juntos. Y aquí nos estamos refiriendo tanto a los sujetos individuales como colectivos, es decir, al interior de las mismas instituciones del conglomerado público, al interior de cada entidad, pero también entre ellas, al interior de las comunidades, de los mismos moradores, que se pongan de acuerdo, que entren en diálogo, que sean capaces de hacer un diagnóstico colectivo. Y asimismo, entre los distintos actores. ¿Qué implica este aprendizaje? Implica, y lo plantea la política y lo mantiene como una estructura también, la corresponsabilidad. En segundo lugar, una apertura y disposición al diálogo y al encuentro con el otro, a ser empáticos, a mirar el mundo desde la realidad del otro, a ponernos en el zapato del otro. Asimismo, entrar en un diálogo de saberes que también reconoce el conocimiento propio de los moradores en sus territorios y el requerimiento de un lenguaje apropiado. También se plantea a trabajar juntos la necesidad de, sobre todo para las instituciones, de pasar de unos modelos de intervención lineales a unos modelos de gestión orientados hacia procesos sistémicos, articulados y orgánicos. Y asimismo, entonces, plantear ese mandato que también nos da la política de unas acciones articuladas, coordinadas y concurrentes entre los distintos actores y en las distintas fases. Se privilegian las soluciones colectivas, entonces también implica un aprendizaje en los mismos moradores para ver cómo vamos a abordar colectivamente la solución a los problemas, que implica también una potenciación de cada una de las capacidades y habilidades. Por último, el aprender a desear. Este quizás es uno de los aprendizajes también como que genera mayor sorpresa. Estamos planteando aprender a desear de otras maneras. Para este aprendizaje nos inspiramos un poco en Estanislao Zuleta, que ya en la década del 70 decía, tenemos que aprender, no sabemos desear, tenemos que aprender a desear, porque deseamos lo fácil, lo inmediato. Y en nuestra sociedad deseamos aquello que nos trae beneficios económicos o que nos va a dar algún prestigio. Aquí realmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de avanzar en una transformación en nuestros deseos hacia aquello que le da sentido a nuestra existencia humana. Y no solamente como seres individuales, sino también como colectivos. Implica entonces, y esto lo plantea entonces también la política, otorgarle sentido a las acciones de manera que perduren en el tiempo. Estamos hablando entonces de unos protocolos que nos señalan unas fases largas y una manera de permanecer, dijéramos, activos en la disposición de la política durante el tiempo. Asimismo, definir horizontes de sentido colectivos por encima de los intereses particulares. ¿Qué es lo que plantea la política como horizonte colectivo? Lo hemos dicho muchas veces y en muchos planes de desarrollo, pero aquí la política, decíamos, hay que superarlo, no es un saludo a la bandera, es un mandato. Se plantea una ciudad incluyente, justa, solidaria, que privilegia la dignidad humana y los proyectos de vida de la población. Bueno, para terminar entonces mi intervención, solamente decirles que este proceso, que fue un proceso orientado
a los múltiples actores, como se mostró en este corto video. Lo profundizamos más con las entidades, dijéramos, de orden público de carácter central y descentralizado, y también con las organizaciones territoriales, organizaciones de base y con los moradores. Es un proceso que permanece. Estamos hablando de cierres y aperturas, cerramos esta etapa, pero el asunto es que este proceso continúa. Y por último, la reflexión de que todos somos educadores y dependiendo del comportamiento y la actitud que tengamos frente a esta política, vamos a estar educando a otros. Muchas gracias por su atención. Entonces dejamos para que ya vamos pasando al tercer punto del panel. Muchas gracias, profesoras, por su generosa presentación. Como lo anunciaba la profesora María Cecilia, vamos a iniciar entonces con uno de los puntos finales, que es el panel que llamamos de aperturas, caminos recorridos y por recorrer. Como les anunciaba ahora, en este panel nos van a acompañar 4 expertos, personas queridas y muy importantes en pensar y soñar también esta ciudad, donde van a intercambiar esas diferentes miradas, ¿cierto? Entonces, como lo anunciaba ahora, la mirada del municipio de Medellín, a cargo pues de el líder del programa de la Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión del Departamento Administrativo de Planeación, el arquitecto Nelson Darío Valderrama Cuartas, la mirada de la organización social a cargo del coordinador del programa Derecho a la Ciudad y Defensa del Territorio de la Corporación Convivamos, el politólogo Juan Fernando Zapata, la experiencia internacional a cargo de nuestra consultora con estudios en economía y antropología y con una alta experiencia en reasentamiento de población involuntariamente desplazada, la doctora María Clara Mejía Botero, y nos va a acompañar moderando también este panel y también reflexionando nuestra directora del proyecto, la profesora María Clara Echeverría Ramírez. Entonces, le doy la palabra a María Clara para que nos ayude entonces a intercambiar y compartir estas miradas. Adelante, profesora. Profesora, el micrófono. Recuerde activar el micrófono. Muchas gracias, Catherine. Yo puse esto más pequeñito porque vamos a estar dialogando, entonces para poder ver cuando estamos hablando. Bueno, sí hemos invitado, no les voy a robar mucho tiempo, son 3 personas que han estado muy cercanas a estos temas. Obviamente, el doctor Nelson Valderrama, pues ha tenido, digamos, todo el vínculo desde el municipio de Medellín, desde planeación propiamente en su unidad, con todo el grupo que tuvo que ver con la formulación precisamente del acuerdo que fue aprobado el año pasado, ya hizo un año, y conoce muy bien los propósitos. Juan Fernando, pues ese recorrido de las organizaciones que planteábamos como parte de la historia nuestra como ciudad, en pro de transformaciones en unas visiones de política que creemos que se ha logrado mucho, ¿sí? María Clara Mejía, pues una colega que más bien tocaya, me dice ella, que conozco hace muchísimo tiempo trabajando desde la experiencia internacional, pero también aquí con Antioquia presente, perdón, María Clara, en todos los temas del reasentamiento de población y con una experiencia muy grande. Entonces la pregunta nos hacíamos es, cada uno de ellos ha tenido unos recorridos en esta búsqueda, digamos, de caminos y hoy por hoy también sabe que hay cosas pues por recorrer a futuro. Entonces, recogiendo esas experiencias, pues que dialoguemos tranquilamente sobre ello de una manera muy amistosa. Entonces empezamos por el doctor Nelson Valderrama, que nos cuente pues un poco su perspectiva, más pensando pues cómo seguimos o cómo es esto. Muchas gracias, profesora. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, yo te escucho, no sé si todos lo escuchan, por favor nos van diciendo. Bueno, perfecto. Profe, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Digamos que esto realmente, profesora y compañeros, comunidad y los diferentes actores, esto ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complejo, no ha sido un proceso fácil. Hemos venido poco a poco enriqueciendo el discurso. No se escucha. Es la conexión del señor. Nelson, se escucha un ruido de entorno un poco alto que nos dificulta escucharte. No sé si de pronto tienes audífonos. Yo creo que ya solucionado el tema. No, se sigue escuchando el ruido. Y ahora. También. Y ahora sí me escuchan mejor. No, cuando habla se activa el sonido entorno. De pronto, bajar el volumen de escucha de él mismo allá. Bueno, le propongo algo. Mientras solucione el tema, yo le paso a otra persona al panel. Entonces, listo. Nelson nos está pidiendo. Nelson nos está pidiendo que en este momento le demos la palabra a otra persona. Entonces, Juan Fernando, si tú quieres, por favor. Sí, ahí me escuchan bien. Juan Fernando. Sí, te estamos, por favor, los demás, si apagamos los volúmenes y cámaras y micrófonos para poderlo ver bien, pero te estamos oyendo muy bien, Juan Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenido. Quedamos oyendo tus recomendaciones, Bueno, lo primero es como agradecer por la invitación. Parece que es un tema de la mayor importancia pues para la ciudad en este momento y pues en lo que sigue para todo este asunto pues de reconocer tanto los derechos de los moradores como la necesidad de protegerlos. En ese sentido yo preparé algunas notas, entonces voy a ir como dando unas puntadas generales. Yo reconozco, voy a hablar principalmente de los retos que tiene la política pública para su implementación y en general para todo lo que significa. Y yo encontré 3 grandes bloques de retos fuertes que se tienen que tener en cuenta si lo que queremos es que la política pública de protección a moradores no solamente sea una realidad, sino que además sirva realmente para proteger a los moradores. El primer bloque tiene que ver con asuntos relacionados con el modelo de ciudad y la inequidad estructural que tiene Medellín, que padecemos en Medellín. El segundo tiene que ver con la voluntad política del gobierno actual. Y el tercero tiene que ver específicamente con la implementación de la protección a moradores, con lo operativo. En el primer bloque, sobre el modelo de ciudad y la inequidad estructural, yo creo que es importante comprender cuál es la necesidad de la protección a moradores. Aquí quiero señalar cómo tengo la sensación de que principalmente en el sector público, obviamente no todo el mundo, no todas las personas, sino en general, como un asunto de estructura, no existe todavía la comprensión de la necesidad que se tiene en esta ciudad sobre la protección a moradores. Yo creo que es importante partir de reconocer que el modelo está generando víctimas del desarrollo urbano, que además hay una alta inequidad social y territorial que se ha construido históricamente en la ciudad y que si no se atiende, cualquier proyecto público amenaza con seguir reproduciendo en últimas la inequidad social y territorial y en últimas redundar en mayores niveles de informalidad urbana, afectando a la gente que más lo necesita, pero además generando altos índices de inequidad. No olvidemos que ya Medellín se disputa el deshonroso segundo lugar de la ciudad más desigual, más inequitativa de este país, solo superada y por algunos momentos por Bogotá, y que además eso tiene mucho sentido si lo ubicamos en el contexto, entendiendo que Colombia ya es uno de los países más inequitativos de América Latina y que América Latina es la región más inequitativa del mundo. Eso nos da cuenta de la magnitud que tenemos con ese problema y que si no se tiene en cuenta eso, seguramente los proyectos de desarrollo podrán beneficiar a algunos, pero también generarán afectaciones muy profundas en quienes más lo necesitan. Lo segundo es entender también como la configuración que tenemos como ciudad, como asunto geográfico,
y la exposición a los eventos naturales. De ahí la necesidad de entender que la protección a moradores también tiene muchísimo que ver con el tema de riesgo de desastres. Solamente para colocar algunos ejemplos dramáticos, lo que pasó hace poco más de un mes en Santo Domingo en la Comuna 1, lo que pasó hace algunas semanas en La Honda en la Comuna 3, lo que pasó hace cerca ya de 2 meses en el Pacífico en la Comuna 8, lo que ha venido pasando en el Paraíso en la Comuna 7, en Las Palmas en la Comuna 14, en los corregimientos como Santa Elena, San Sebastián de Palmita, San Antonio del Prado. En los últimos meses Medellín ha tenido múltiples escenarios y afectaciones muy fuertes que requieren también ser atendidos. No solamente, por supuesto que prioritario desde la atención del desastre, sino además cómo la protección a moradores sirve para complementar ese asunto. Entonces, para esto también tiene que servir la política pública, porque de lo contrario, si olvidamos estos asuntos de desigualdad estructural, pero además de afectación de riesgos, terminamos en última reproduciendo y profundizando la desigualdad y la injusticia socioterritorial, que sin lugar a dudas es un asunto que se tiene que atender, y más si tenemos en cuenta que estamos en pandemia y que eso ha profundizado los niveles de desigualdad. En última, se trata de reconocer también que si no se tiene una buena política urbana, una buena política de protección a moradores, las posibilidades de desarrollo urbano se van a limitar cada vez más. De un lado, por la escasez de suelo urbano, y esto se entiende porque el suelo formal, el legal, los que tienen título de propiedad, es cada vez más costoso. Y que el suelo informal o de barrios populares, el reto está en la gestión social, porque los sectores populares van a ofrecer cada vez mayor resistencia ante la generación de proyectos que consideren injustos, que consideren que les afectan. Ahí están, para no entrar pues con mucho detalle, los ejemplos de Naranjal y Arrabal, los ejemplos de Moravia, los ejemplos de La Paralela, y podríamos mencionar muchos otros. Y eso da cuenta de un problema real y concreto, donde la resistencia, el alto costo político y reputacional de la mala implementación de proyectos públicos es un asunto que también se debe atender y comprender de manera mucho más inteligente por parte del sector público. Por tanto, si no se avanza en la equidad territorial, el desarrollo urbano de la ciudad entrará en crisis, porque el sector formal no podrá desarrollarse por el alto costo, y en los sectores informales la gente no va a dejar que la saquen del territorio. Se necesita una comprensión mucho más inteligente de cómo implementar proyectos urbanos y desarrollo en la ciudad. En últimas, eso nos lleva a que es necesario reconocer la contradicción en el modelo de ciudad entre el desarrollo económico y la equidad social y territorial, que en principio deberían ser, digamos, un mismo correlato, un asunto que complemente el otro, pero que en la realidad nuestra realmente están generando en algunos sectores y en muchos pobladores mayores niveles de desigualdad. Eso es importante entenderlo como en ese asunto estructural. Por eso es que necesitamos una política de protección a moradores. En cuanto al segundo bloque de retos que tienen que ver con la voluntad política, reconocer que hoy son necesarias herramientas que permitan por lo menos 3 cosas. Primero, de un lado, proteger y restituir derechos a los moradores, derechos ya consagrados en la normatividad nacional, es decir, no son regalos, son asuntos que ya el sector público tiene la obligación de garantizar, como el derecho a la vivienda, el derecho a la información, el derecho a la participación, pero también de otros derechos emergentes como el de la permanencia en el territorio, el derecho a la ciudad. Eso es fundamental. Necesitamos herramientas en ese sentido, precisamente por lo que explicaba como en el primer bloque. Pero además, se necesitan herramientas que permitan de alguna manera mitigar las afectaciones que están generando los proyectos urbanos y la exposición al alto riesgo de desastres. Si no se tiene eso, seguimos en una trampa que nos va a llevar en últimas a esa crisis profunda respecto a la transformación de la ciudad. Y por tercero, como tercer elemento en este tema de la voluntad política, es entender que la política pública de protección a moradores no se trata exclusivamente de viabilizar proyectos urbanos, que me parece que es una preocupación que tiene el sector público, incluso el sector privado, que no ha sabido entender qué significa esta política. Y que además eso no significa que la protección a moradores debe imposibilitar los proyectos urbanos, por el contrario, debe facilitarlos, pero en el sentido de tener una mejor gestión social, en últimas, que redunde en la protección de derechos de los moradores, para avanzar en mitigar los altísimos, en corregir los altísimos niveles de desigualdad urbana que tiene Medellín. Por otro lado, hay que avanzar en comprender que esto es un proceso de construcción colectiva de lo público. La protección a moradores no es un regalo, no es un asunto que se le ocurrió ni a alguien en la academia, ni a alguien en el sector público, sino que ha sido una construcción colectiva en la cual las comunidades y los procesos organizativos en la ciudad han tenido un rol importante. Solamente para dar cuenta de ello, voy a mencionar 3 grandes hitos de esta política.
De la discusión y la movilización en el 2014 se incorporó la protección a moradores en el ordenamiento territorial, tanto como un principio del ordenamiento territorial para Medellín, como en un bloque de articulado que está al interior pues, del mismo ordenamiento territorial, lo cual significa que la protección a moradores no es una opción, sino que se tiene que ejecutar. Pero también más adelante del trabajo de diferentes colectivos en la ciudad, entre ellos el movimiento de pobladores del cual hice parte, pues, del cual hago parte, y la discusión en el Consejo de Medellín, donde se tuvieron un rol importante, algunas concejalas como María Múnir, Aura María Ercila, entre otros, se generó el Acuerdo Municipal 145 de 2019, que es el que nos tiene hoy también discutiendo este tercer momento, este tercer hito, que queda, digamos, comprometido un recurso para que durante este año se generara el proceso en el que estamos hoy de alguna manera culminando, y es gracias a la participación de la comunidad y de la academia, de sectores públicos, en fin, que ha generado este espacio que se genera un proceso que no solamente debe ser entendido como la socialización de la política de protección a moradores, sino y por sobre todo como generación de insumos para la reglamentación de esa política pública, de manera que esta realmente pueda implementarse lo más pronto posible. Y para eso es que debe servir este espacio. Esperamos entonces que la Universidad Nacional y los demás entes públicos comprometidos con este asunto pues no sean inferiores a este reto y permitan generar esa reglamentación o insumos para esa reglamentación. Por otro lado, también tenemos que hablar del fortalecimiento y articulación con otras políticas públicas. Si solamente tenemos en cuenta el protección a moradores, seguramente será muy incompleto. La protección a moradores solita no soluciona muchos problemas, necesitamos complementar con otros asuntos, entre ellos el mejoramiento integral de barrios, la política habitacional, la gestión de riesgo de desastre, la política de participación. Si no se fortalecen esas otras políticas y se tiene una comprensión de correlación, de complementariedad entre estas políticas, todo esto va a quedar muy corto, muy corto. Sin eso, la política pública de protección a moradores probablemente sea inviable. Y en últimas, esto nos lleva a redundar en la voluntad política. Se necesita voluntad política para sacar esto adelante desde los diferentes entes públicos y, por supuesto, desde el gobierno de turno, entendiendo también que la voluntad política no es solamente un asunto de una dádiva, sino que también tiene que pasar, en últimas, por procesos de participación, pero sobre todo de movilización e incidencia, para que esto realmente funcione. Y quiero pasar al tercer y último bloque de retos que yo creo que tiene esta política pública, que tienen que ver con la implementación misma. Lo primero es que hay que insistir constantemente. Desde el 2014 hasta el momento hemos insistido constantemente. La protección a moradores no puede reducirse a un protocolo de reasentamiento. Por supuesto que es fundamental, por supuesto que es importante, pero no puede ser solo eso. Tiene que ser mucho más. Y hay la necesidad de complementar con otras políticas públicas. Por otro lado, y mucho más puntual, ya hablando de este gobierno, de los 3 años que nos restan, hay que reconocer que según lo que quedó en el plan de desarrollo, serán susceptibles de que se implemente la protección a moradores en principalmente proyectos públicos y temas de riesgo de desastre. Serán los temas centrales donde habrá que implementar la política pública. Ahí entran temas como no solamente el tren ligero del 80, sino además parques del Río Norte, 3 iniciativas que supuestamente este gobierno va a desarrollar de mejoramiento integral de barrios, el desarrollo de la planeación de algunos macroproyectos, probablemente de borde, que eso está en el plan de desarrollo, esperemos que se genere, pero también posiblemente primeras obras de implementación de lo que será el macroproyecto Río Norte, en fin, una gran cantidad de obra pública que necesita ser complementada con protección a moradores. Sin embargo, la alcaldía únicamente reconoce que va a realizar una prueba piloto, lo cual es absolutamente insuficiente. Y ni siquiera una prueba piloto, digamos, como repartida por diferentes tipos de espacios, de proyectos, de intervenciones, incluso con relación al riesgo, sino únicamente con un único proyecto, pero incluso con una sola partecita de ese proyecto. Eso es todo lo que aspira a implementar esta alcaldía, lo cual es absolutamente mediocre a mi manera de ver, dada la necesidad de esta política. Pero por último, incluso reconociendo que esa prueba piloto es pequeña y que se va a hacer, los resultados que salgan de esa política, de esa prueba piloto, van a ser fundamentales, no solo para la implementación de la política, sino además para la viabilidad de futuros proyectos urbanísticos, porque de lo contrario, si se frustra la política pública de protección a moradores, seguramente se generará en la ciudadanía en general un gran vacío que llevará en últimas a generar procesos de nuevo de movilización en torno a la defensa del territorio. Yo dejaría por ahí y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Fernando. Nos deja un montón de puntas y retos que son bien importantes, bien importantes. No sé si Nelson ya logró resolver la situación y podemos tomar entonces la palabra con Nelson. Nelson está, ¿o no? ¿Aló? ¿Nelson está o no? Sí, Nelson está, bueno. pero tiene el micrófono cerrado. Bueno, entonces esperemos a ver si Nelson haya resuelto la situación. Estoy utilizando otra conexión, porque la conexión es... Nelson, igual sale un ruido tremendo. ¿Me siguen escuchando mal? Muy mal. No se podrá de tu celular. Es que estoy en mi celular. Está súper mal. Ya estoy en el celular, pero ¿cómo me parece? Es que la señal que capturar es bastante... Y alguien que te preste un celular por allá. ¿O será que es que el edificio ya está muy sellado? Porque realmente no se oye nada. Bueno, entonces yo creo bueno, que... me escucha mejor. Mejor con un eco, pero de pronto bajar el volumen de escucha tuyo allá para que no se haga ese eco. Sí, se escucha con eco. Y ahora. Mejor. Bueno. Adelante a ver si nos funciona. Bueno. Sí, me tuve que salir de la oficina para que no se escuchara el feedback. Espero pues su comprensión en ese sentido. A ver, digamos que este proceso, profesora, compañeros, comunidad en general, compañeros de la administración, de los diferentes niveles, este proceso no ha sido fácil, ha sido un proceso complejo. Digamos que desde el primer momento en que la figura de la protección a moradores apareció en el diálogo público de la planificación del territorio, de una vez suponía grandes retos. Decidimos asumir esos grandes retos, decidimos asumir la responsabilidad que implicaba el reconocimiento de los derechos, establece una serie de factores a las dinámicas sociales, a esas dinámicas urbanas y a la generación de proyectos públicos que obviamente venían en el tiempo con un grado de dificultad en su implementación, especialmente cuando generaban movimientos involuntarios de población. Entonces ahí empieza el gran reto. La situación, digamos, se previó originalmente en la Ley Novena del 89. Desde la Ley Novena del 89 hablábamos de la figura del morador, de proteger al morador, pero no nos habíamos puesto de acuerdo en ni qué era el morador, ni cómo se protegía al morador, ni qué se le tenía que proteger al morador. A través de diversos diálogos de ciudad, internos de la administración, que también generan, digamos, unas dinámicas bastante interesantes al interior del municipio, al interior de los actores públicos, al interior de los actores sensibles con este tema. Empezamos ese proceso de discusión y llegamos finalmente al Acuerdo 48, que el Acuerdo 48 recoge ese principio que había inicialmente identificado la Ley Novena del 89, y el Acuerdo 48 lo recoge ya como un principio del ordenamiento del territorio. Ordena de una vez también la construcción de la política pública y de una vez determina que aquellas actuaciones que generen movimientos involuntarios de población deberán estar mediados por la formulación de una política pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas.
Sin embargo, fue mucho más ambicioso. Ustedes buscan en las redes sociales, ustedes buscan en internet y se van a dar cuenta muy fácilmente que quien más ha avanzado en esta situación relacionada con esta política pública es el municipio de Medellín. Pero no el municipio como una entidad, sino como la ciudad, la ciudadanía en general. Porque esto, como lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, esto ha sido una construcción colectiva en la que hemos participado todos, y eso es muy importante también en este proceso tener en cuenta, que tanto la ciudadanía en general, los actores de diversa índole, el municipio, hemos estado en torno de un objetivo general, que es tener una mirada concreta a partir de lo que es la política pública de protección a moradores. Rematamos entonces en el acuerdo 145 de 2019. El acuerdo 145 ustedes lo han venido socializando pues en este proceso de socialización y de formación de actores. Y ya viene un proceso mucho más avanzado, que es que realmente esto no se quede en un libro, que esto no se quede en un acuerdo, que esto supere la visión cortoplacista del proyecto y sea un enfoque general en esta ciudad. Hemos escuchado diversos actores que manifiestan que el desarrollo no debería generar desplazamientos. Hemos escuchado diversos actores que manifiestan que esas actividades productivas tampoco deberían estar afectadas de manera involuntaria por lo que generan esas redes en los territorios. Todo eso, digamos, está incorporado en la política pública. De aquí en adelante, digamos, continuamos con esos retos, porque el acuerdo 145 da la base para que la política pública se comporte realmente como una política, se comporte como un direccionador claro y preciso de las intervenciones territoriales, buscando que a través de esas intervenciones territoriales se impacte de la menor manera posible a la población que es la propietaria de esos territorios, la dueña de esos territorios, la que ocupó y colonizó esos territorios, pero que por aquello que llamamos el interés general se vuelve necesario que se retome un nuevo ejercicio de ciudadanía y se genere un proyecto urbano. Ahí digamos que estamos en ese proceso. Esta socialización hace parte de todo ese proceso. Esta socialización hace parte de ese enriquecimiento de todos los actores, de todos, absolutamente todos, porque todos estamos en este mismo ejercicio. No es únicamente del Estado, no es únicamente de la sociedad civil, es de todos en nuestro conjunto. Es una corresponsabilidad, es una co-creación. Es algo en lo que hemos incidido unos y otros. Y por supuesto que también la universidad en todo este recorrido que ha venido desarrollando a través de este proceso de contrato, que sobrepasa incluso el nivel del contrato, ha recogido muchísimos elementos que nosotros al interior de la administración tenemos que capitalizar para poderlo concretar en un buen desarrollo metodológico de cara a una implementación. Esos son los dos escenarios en los que estamos llenos de retos, estamos llenos de expectativas, estamos también con las ganas de que esta política pública, que actualmente es un decreto y que avanzamos en una reglamentación, no se quede, como lo decía ahora, en un libro, sino que alimente el ejercicio real de la ciudadanía por un lado y del actor fundamental de ese tipo de transformaciones territoriales que es el Estado. Entonces, en eso estamos, profesora. Esa fue la pregunta, digamos, orientadora. Les decía que esto no ha sido fácil.
muchísimos actores han pasado, muchísimas personas que enriquecen con su conocimiento, que enriquecen con su valor y con su respeto y responsabilidad social este ejercicio de ciudadanía, que realmente considero yo que es un ejercicio de ciudadanía que se materializa en la política pública de protección a moradores. Yo dejaría ahí, profesora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nelson, muchas gracias por tu reflexión. Pasamos ya a un asunto diferente, ¿sí? En el sentido de la aproximación al tema, yo voy a presentarle un minuto que tengo que presentar algo aquí. Me excusan un segundito porque tengo que abrir precisamente la presentación en pantalla para empezar para darle la palabra a María Clara Mejía. Nosotros tenemos a María Clara como una de las personas que nos está apoyando como asesora en el componente precisamente que tiene que ver con la última fase y no deseada fase de lo que se llama el reasentamiento de población, y porque sabemos que la política plantea que el reasentamiento es algo que debe evitarse al máximo, no obstante hay situaciones de obligatoria realización y muy ligadas, por ejemplo, a casos de riesgos y desastres y otros casos pues que digamos no se han logrado evitar. Entonces María Clara es especialista en este tema, nos ha acompañado mucho en una comprensión, digamos, del carácter social de estos procesos por su experiencia. Entonces, adelante, María Clara, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nelson, por tus palabras también. Quedamos con muchas conversaciones aquí por seguir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por permitirme participar y aprender de los temas de esta política. Felicitaciones a todos los que han trabajado en ella porque realmente es una política bastante progresiva. Desde 1983, cuando tuve la oportunidad de participar en la primera política de reasentamiento que se hizo en Colombia, en ISA, en interconexión eléctrica, por requerimiento contractual del Banco Mundial para financiar líneas de transmisión y proyectos hidroeléctricos, vengo diciendo y ahora me reafirmo una vez más que Colombia, quizás junto con Brasil, es uno de los países donde estos temas tienen mayor desarrollo, y específicamente resalto en el terreno de lo urbano la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá, los aprendizajes que han hecho los departamentos de planeación, los aprendizajes del IDU, del EDU y de muchísimas entidades, y celebro muchísimo que la Universidad Nacional se haya unido y sea pionera de esta política que, como digo, es muy progresiva. Como dijo mi tocaya María Clara, muchas María Claras por acá, sí, correcto, el reasentamiento debe ser evitado, es el último segmento, es lo que hacemos cuando todo lo demás falló, cuando no pudimos respetar el derecho de los moradores a permanecer en su sitio y a disfrutar de los beneficios de una intervención pública o privada, cuando es necesario, desplazar actividades económicas y pobladores para evitar un desastre, para poder facilitar un proyecto de intervención pública, de utilidad pública, etc. Y es el último, yo diría que es el último recurso, especialmente por sus impactos. Si uno piensa cuál puede ser la palabra que resuma los impactos del reasentamiento, la palabra es clave, es pérdida. Es pérdida en las condiciones de vida, en los medios de vida, en los medios de sustento, ruptura de las redes sociales. Y como bien lo dijo el doctor Fernando Zapata, que me antecedió, es claro que la pérdida de los que ya tienen poco, de los que no están plenamente incluidos en el desarrollo, es totalmente inaceptable, porque sería un desarrollo con inequidad. Michael Chionia, que es quizás el intelectual más importante en el mundo, más reconocido en el mundo en temas de reasentamiento, quien pionero del desarrollo de la política de reasentamiento del Banco Mundial, señala 5 riesgos principales del reasentamiento. El riesgo de empobrecimiento de los desplazados, el riesgo de marginalidad, el riesgo de malnutrición, el riesgo de conversión de residentes en habitantes de calle o quizás en
en habitantes de inquilinatos sujetos al riesgo permanente de desalojo, de no tener un techo, y la ruptura de las redes sociales. Y esto es precisamente lo contrario a lo que busca cualquier intervención que hacemos en el terreno urbano, que supuestamente debe mejorar. Pero también, como lo dijo el doctor Fernando Franco, muy claramente esta tragedia social se puede convertir, la tragedia del desplazamiento se puede convertir en una gran oportunidad, en una mejora del bienestar de las familias desplazadas, cuando se maneja como un instrumento de equidad social, digámoslo así. Y para ello es fundamental que el reasentamiento se afronte como una negociación social entre moradores, en un marco de derechos y deberes, sector público, sector privado, y quienes se benefician de la intervención, cualquiera que ella sea. Me gustaría referirme rápidamente a algunos principios internacionales que rigen los estándares muy reconocidos internacionalmente de reasentamiento, del Banco Mundial, el BID, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo, que es uno, el alivio a la pobreza. O sea, no podríamos hacer un desarrollo que genere pobreza. Es totalmente inaceptable que los moradores más pobres y más excluidos terminen pagando los costos de un desarrollo que otros van a disfrutar. Así que la población desplazada involuntariamente es por naturaleza sujeto colectivo de beneficios generados por esa intervención. Un segundo principio es que los reasentados deben quedar en condiciones mejoradas. No se reemplaza una vivienda deteriorada, insegura, a punto de caerse, con otra vivienda deteriorada, insegura y a punto de caerse. Entonces, el concepto de mejoramiento es un concepto muy importante. El tercero es que la falta de título de propiedad formalmente reconocida por el Estado o la falta de un registro comercial de una actividad económica que llamamos informales no puede ser un obstáculo para que la persona sea compensada, para asistir a los pobladores en el restablecimiento de sus condiciones y sus medios de vida. Por eso, algunos practicantes en esta materia no nos referimos a dichos pobladores como ocupantes ilegales, los llamamos moradores extralegales. ¿Por qué extralegales? Porque frecuentemente su condición de tenencia precaria es el resultado del atraso del Estado en formalizar la tenencia del suelo, en formalizar los asentamientos. Entonces, es la legalidad la que está retrasada y es la realidad la que va más adelante. Los moradores tienen que asentarse de alguna manera, así que este tema no puede ser un óbice para que se le brinde todo el respaldo a los moradores. El cuarto principio es el derecho a escoger entre oportunidades y alternativas que casen bien, que les sirvan. No conozco un solo programa de desarrollo en el mundo exitoso que no haya ofrecido diferentes alternativas. El quinto principio es el concepto de valor de reposición, es decir, que la compensación por los lotes, las viviendas y todo el patrimonio físico perdido, los árboles frutales, las huertas caseras, las cercas, los accesos, las bodegas, los locales comerciales, deben evaluarse al valor de reposición. Esto es un valor que incluye no solamente el inmueble en términos de sus materiales físicos, sino todos los costos de transacción en los que incurren los pobladores para poder reemplazarlos, para volver a tener una vivienda similar o algo similar. Eso incluye los costos de trasteo de inmueble, los costos de transporte, gastos notariales, registros, en fin, todas las transacciones. El sexto principio es la atención especial a las familias más vulnerables que requieren soluciones muy creativas y completamente salida de los cerebros cuadrados que a veces tenemos quienes trabajamos en esto, y especialmente en el caso de mujeres que resultan frecuentemente siendo las más afectadas del desplazamiento involuntario. Y por último, el tema de la participación, un tema tan bien desarrollado, y los felicito, en la política de protección a moradores. Es un tema sencillo, pero es un tema fundamental, porque de la misma manera que los derechos de las víctimas son el corazón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los derechos de la población desplazada deben estar en el centro de cualquier operación de reasentamiento.
Voy a referirme, no sé si tengo todavía algunos minuticos para referirme a algunos aprendizajes. Sí, María Clara, yo les voy a pedir un favor, nosotros empezamos como 15 minuticos más tarde, entonces nos vamos a prolongar hasta las 5:45, ¿listo? Perfecto, muy bien. Muy brevemente, algunos aprendizajes. Dejando al final un poquitico de tiempo, pero pues sí tienen más ratico ahora. Bueno, gracias María Clara. Bueno, algunos aprendizajes, pues son tantos que hay libros, hay volúmenes escritos en todo el mundo sobre el aprendizaje de reasentamiento, lo bueno, lo malo, lo feo, en fin, pero resalto aquí pues unos poquitos, unos 4. 1, la regla de oro del reasentamiento es que no hay regla de oro, así de sencillo. Cada caso, cada proyecto, cada individuo, cada familia, cada niño, cada situación requiere un tratamiento específico. Toda esa diversidad que hay debe ser reconocida de entrada porque cualquier intento de homogeneizar las soluciones se van a chocar contra la pared y vamos a fracasar. Lo que funcionó bien en otra parte no necesariamente funciona en otro contexto. 2, el reasentamiento es un tema clave en la licencia social de los proyectos. Y en Colombia, desafortunadamente, no tenemos reglamentada la licencia social. Tenemos volúmenes enormes, decretos, leyes, todo lo que ustedes quieran para la licencia ambiental. Y últimamente en algunas cuestiones relacionadas con comunidades afrodescendientes, comunidades originarias, etcétera. Pero la verdad, la licencia social no está reglamentada y este es un elemento muy importante. El tercer aprendizaje es que por muy avanzada que esté nuestra legislación, es claro que cualquier buen reasentamiento requiere recursos financieros adicionales que no tenemos. No tienen los presupuestos públicos, no están en los presupuestos de los inversionistas privados, de las empresas que hacen intervenciones urbanas. Entonces, sin lugar a duda, tenemos que hablar de, no sé cómo lo quieran llamar, subsidios, recursos suplementarios, transferencias redistributivas de un sector social a otro, que el que se beneficie ayude a pagar los costos que paga el que se afecte. En fin, esto es un tema muy importante, muy complejo, pero celebro que en la política de protección a moradores está claramente incluida en los hechos de reconocimiento. Cuando valoremos el conocimiento que tienen los pobladores de su medio, su capacidad progresiva de proponer soluciones, todo el capital social que han creado para poder sobrevivir, cuando lo valoremos, veremos que ellos tienen capacidad de invertir en el proyecto. Eso es una inversión que los moradores realmente hacen en el proyecto y que generalmente no se reconoce. Cuarto, quienes trabajamos en temas de reasentamiento hemos aprendido que cualquier aproximación estrictamente formal o jurídica de estos temas se queda corta, se va a dar contra la pared, porque la riqueza de la realidad social, del restablecimiento de la vida de la población desplazada es tal que necesitamos salirnos de esos esquemas. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de expertos, experto en esto, experto en lo otro, experto. Como dijo la profesora María Cecilia, vamos a descomponer esa palabra. Ex quiere decir desde afuera. Son las personas que sabemos desde afuera, que no lo vivimos, esa no es nuestra vida. Entonces las comunidades desplazadas son impertas, saben desde adentro, conocen, y no nos tenemos que quemar el cerebro para buscar soluciones porque la cantidad de veces que las mismas comunidades las tienen y son factibles. Para comentar una experiencia en Minas Gerais, en Brasil, muy linda, un proyecto de saneamiento urbano muy bien diseñado aparentemente por ingenieros, etcétera, economistas, sociólogos, etcétera. Lo tuvimos que rehacer porque las comunidades nos dijeron en una reunión por donde ustedes van a pasar las líneas de agua potable y del esgoto sanitario, vamos a desplazar mucha población, les tenemos otra propuesta, ya hemos hablado con estos moradores.
Y todo esto se convirtió en un proyecto que nos redujo mucho los costos de desplazamiento. En otro proyecto en Brasil, por ejemplo, donde los pobladores más pobres que estaban al lado de las quebraditas, sujetos a inundaciones, sujetos a condiciones de salud pésimas, pues por toda la basura y toda la contaminación que llevan estas quebradas, etcétera, había que desplazarlos, y ellos nos dijeron: ¿por qué nos desplazan nosotros? ¿Por qué nosotros no nos podemos quedar con las casas de otros pobladores que ya tienen condiciones para salir del barrio? Y esa es una metodología muy útil en varios proyectos que denominamos el juego del ajedrez. En todos los barrios hay personas que tienen un empleo un poquito estable, que tienen un poquito de ahorros, que 5 personas o 4 trabajan en la familia, y en todos los barrios hay lugares donde hay una madre soltera que además ve por la prima, la tía, etcétera, que no tiene esas condiciones. Entonces, tratar de sacar a algunas personas de condiciones de vulnerabilidad natural, de desastre natural, para reasentarlas en casas mejores, y tratar de que entonces quienes salgan del barrio salen voluntariamente, porque con una ayuda y con un subsidio pueden saltar, pueden tener unas condiciones un poco mejoras. Para finalizar, señalo que no solo pues en Brasil, en Colombia hay experiencias maravillosas en la ampliación de la calle 80. La emisión de cartas de crédito es muy importante para los pobladores, donde en vez de darles un dinero de compensación por algo que se afectó, se les entrega una carta de crédito, y con esta carta de crédito ellos quedan habilitados para buscar en el mercado usado una vivienda que les sirva, que se acomode a sus condiciones. Pero es el Estado o el inversionista privado quien hace toda la transacción y traspasa la vivienda. Esa carta de crédito tiene que tener un subsidio, porque no es posible reponer las viviendas. En los estándares internacionales no contabilizamos, por ejemplo, la devaluación a través del tiempo de los inmuebles, porque si se consideran, entonces el inmueble no valdría nada. Y la verdad, todo inmueble, por precario, por humilde que sea, tiene un gran valor. Entonces, hay muchas otras estrategias interesantes en Colombia, por ejemplo, en reasentamientos temporales, mientras se hace mejoramiento barrial, trasladar a las familias a las viviendas de familiares, que ayuda mucho a los familiares y los ayudan a ellos también, etcétera. Hay muchísimas muy buenas de eso. Finalmente quisiera referirme al programa de renovación urbana. No soy una experta, todavía yo no los entiendo, pero yo creo que en los programas de renovación urbana hace falta definir quiénes son los ganadores y los perdedores, quién pierde y quién gana, quién debe proveer los medios económicos para ayudar a un reasentamiento, para financiar el reasentamiento de los que lamentablemente salen o deben salir o tienen que salir. Nos parece que ahí todavía hay un trabajo muy importante que hacer en Colombia. Bueno, pues muchas gracias, disculpen esto tan largo, espero como haber sembrado algún interrogante o algún incentivo. Decir que cuando programemos reasentamientos, peguémonos de las soluciones que consideramos imposibles. Esas soluciones que uno le dice a un colega en la oficina o al equipo y que le dicen a uno, ¿pero qué? ¿Estás loca o qué? Eso es imposible. Esas son las soluciones en las que más hay que insistir, porque hay posibilidades infinitas, y si nos contentamos con que, pero la ley tal, el artículo tal, no dice no sé qué, bueno, así que, como dijeron las profesoras, hay que abrir la imaginación a estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Clara. Yo creo que de todas nos quedan muchos aprendizajes, y sobre todo hacia ese camino por recorrer. Estoy clara en que el reto es muy grande. Voy a hacer una breve como enunciación de algunos temas que recogidos tanto de ustedes, pero a la vez de cosas que hemos pensado
es cierto y tal vez no fuimos explícitas, Fernando, en que nuestra labor aquí, además de hacer este proceso, que es lo que estamos, digamos, culminando como proceso de formación y socialización, está en aportar a la reglamentación y a hacer recomendaciones. Entonces, en tal sentido, lo que nosotros hicimos con el proceso de formación, que gracias Fernando por resaltarlo, es recoger de los distintos actores propuestas en distintos sentidos, observaciones, preguntas que nos quedan y estamos no solamente pues integrando eso, sino tratando de relacionar, digamos, cómo desde los distintos lados se nos está mirando. Hay un asunto, digamos, complejo, el lugar desde donde cada actor piensa y mira el problema y lo enfrenta, es muy diferente entre un actor público, un privado y mucho más un comunitario, un académico, es cierto, y el tema es cómo lograr, digamos, una confluencia alrededor de un proyecto colectivo. Voy a referirme a un tema que se mencionó ahora del interés general, porque creo que es un tema, y con Nelson pues creo que ese es un tema en el que esta política pública también de alguna manera tiene la fuerza de un interés general explícito y reconocido desde las colectividades que hicieron parte de su diseño, pero también reconocido desde el Consejo de Medellín. Entonces creo que ahí está siempre está esa tensión entre lo público y el sentido de lo público frente a un interés general que también obviamente se corresponde con las obras públicas. Entonces tenemos los parámetros de la equidad, por ejemplo, como un parámetro de obligatorio cumplimiento constitucional, etcétera, y en este caso esto como política pública se centró ahí, ¿cierto? Entonces me parece que también le deberíamos dar una categoría conceptual de interés general porque porque es política pública y creo que es el reto que tendremos que enfrentar cuando nos la vemos con la viabilidad de muchos proyectos. Un proyecto que tiene una viabilidad como interés general porque la movilidad o la dotación de acueductos o cualquier otra cosa es muy importante para la sociedad en su conjunto, pues el proyecto ya dentro de él mismo tiene el reto específico de lo que sería, digamos, la gestión social que le corresponde. Entonces yo voy simplemente a pasar unos temitas aquí, voy a compartir otra vez para pasar unos temitas que creo que van a ser importantes en su momento para mencionarlos. Entonces la viabilidad de los proyectos de ahora en adelante, la viabilidad de los proyectos, ¿sí? Exige, o sea, los proyectos exigen planes de gestión social. Esos planes de gestión social son determinantes de la viabilidad de las intervenciones territoriales. Tenemos otras reglas de juego, unas reglas de juego que le obligan, digamos, al Comité pues, General de la Política e Intersectorial de la Política a tener esto como el gran criterio. Un proyecto que no tenga claro su plan de gestión social para la protección de los moradores, y eso nos lo entregó la política en la que todos los que están aquí presentes o muchos participaron, que no tenga claro el plan de gestión social para la protección de los moradores sería inviable. Este punto es un elemento central, creo yo, pues, entonces yo digo, ¿cuáles son los legados que nos deja la política? Ese es un elemento clave. Los principios y los enfoques tienen capacidad de acción. No me voy a entrar mucho a esto, sino a decir algunos retos que creo yo. Y es precisamente también acudo a algo que se ha planteado y es la comprensión de que la política nos está señalando cómo actuar frente a distintas formas de intervención. Esas distintas formas de intervención que puede ser obra pública, mejoramiento integral, mejoramiento integral, riesgos y desastres y renovación. Las cuatro nos retan y si bien la política misma dice es progresiva la implementación, y sí tenemos un reto que hacer del año 2021, digamos, un escenario de avance muy serio hacia la implementación de esa política en las distintas formas de intervención. Eso pues obviamente desde el punto de vista pues nuestro en la universidad tendremos que conversarlo mucho.
dotar de fuerza esos planes de gestión social. O sea, si estos planes de gestión social se les dota de mucha fuerza, realmente logramos mucho éxito en cuanto a la política. Y la relación entre estos planes de gestión, esta política y los planes de desarrollo municipal. O sea, hay una conexión con lo que serían las posibilidades de la inversión desde el Estado para su realización. Nosotros estamos haciendo una mirada a lo que es la relación entre esta política y el actual plan de desarrollo, pero en tanto política pública debería estar incidiendo en los futuros planes de desarrollo y obviamente en lo que es la estructura de su presupuesto, ¿sí? La articulación de las entidades municipales, o sea, sabemos que allá hay un asunto importante, el cambio en la cultura y la responsabilidad social de los actores. Este trabajo que hemos hecho en educación, digamos, o en formación de actores, nos ha situado mucho en la necesidad de seguir actuando ahí. Lo que planteaba María Clara, creo que el tema de la creatividad o de la flexibilidad, de la multiplicidad que nos lleva a que somos tan distintos que necesitamos múltiples alternativas, de la creatividad, flexibilidad y multiplicidad son elementos claves en este proceso, ¿sí? La confluencia organizativa en los territorios, tal vez no lo hablamos mucho, nosotros tenemos mucha organización en la ciudad, organizaciones territoriales muy bien articuladas, digamos, como los movimientos de laderas, los movimientos de protección de moradores, etcétera, que además confluyen, pero cuando uno entra a un territorio en particular que va a ser afectado por un proyecto de cualquier naturaleza, ve que hay un trabajo muy serio que hacer en términos de confluencia organizativa a su interior, ¿sí? La construcción de unos métodos de diagnóstico que en parte del protocolo lo plantea, métodos de diagnóstico, de identificación de impactos de manera integral y participativa. Esta es una experiencia que no se ha dado todavía, o sea, la medición de impactos desde un diagnóstico participativo es un asunto. Otro punto que es la convocatoria que se hace a nuevos modelos inmobiliarios, y me voy a conectar con la pandemia. O sea, la pandemia, o sea, nosotros no podemos seguir con modelos inmobiliarios de grandes sectores habitacionales que no se conectan con la multiplicidad de usos, de los usos mixtos que generan las comunidades en sus propios territorios. Hoy por hoy los urbanistas están hablando, necesitamos un urbanismo de a pie, un urbanismo de territorios autosustentables que a su interior tengan múltiples actividades y permitan realmente que la persona no tenga que movilizarse de la manera que se moviliza. Creo que necesitamos, por lo que se va a generar con el impacto de la renovación urbana, nuevos modelos inmobiliarios, nuevas normas de arquitectura inclusive y nuevas formas de gestionar el suelo, o sea, innovación en gestiones del suelo. Los ejemplos que nos daba ahora María Clara son muy importantes en gestión del suelo y creo pues que hay muchas cosas. Obviamente esto no son cosas que se puede definir dentro de la reglamentación, pero que sí se pueden orientar recomendaciones al respecto. Y otro punto que consideramos que es muy importante, y observando cómo han venido dándose muchos de los procesos de intervención en obras públicas en la ciudad, es el del reasentamiento y la relación entre reasentamiento y áreas definidas para la renovación urbana. O sea, si nosotros establecemos unas áreas de renovación urbana que realmente logren la calificación del suelo de vivienda de interés social, esas deberían estar priorizándose la destinación de esas áreas de vivienda de interés social para aquellos sectores colindantes donde hay obras de intervención por infraestructura física. O sea, no mirar cada una de las modalidades de intervención por separado, sino intentar entender la posibilidad de priorización desde lo que es la renovación urbana hacia que esta constituya la alternativa para los casos de reasentamiento y de permanencia en los sectores. Es muy grande y muy vasto lo que se puede estar planteando en términos de retos a futuro, caminos por recorrer, pero de alguna manera pues solamente queríamos mencionar algunos puntos como de reflexión. Entonces, ya pues sería un poco como la hora de ir cerrando esta reunión, pero creo que lo que nos han dejado pues los tres panelistas son cosas muy ricas y retos los que plantea Fernando
que son muy específicos y muy, digamos, muy detallados. Se me perdieron las notas, pero de todas maneras los planteamientos de Fernando frente a los distintos campos en los que habría que estar cuidándonos de esto, creo que señala elementos muy pertinentes, ¿cierto? La relación con el modelo de ciudad, o sea, un modelo de ciudad que realmente genera esta desestabilización, la relación con el cambio climático. Yo estaba hablando ahora de la pandemia, la relación con el cambio climático. O sea, la pertinencia de centrar esfuerzos muy grandes sobre los sectores que están hoy por hoy más vulnerables ante este cambio climático, que es muy importante. Y si nosotros no tenemos alternativas, no, digamos que estos procesos no estén aumentando los déficits habitacionales y que en lugar de eso se deberían constituir en una alternativa para atender esos déficits que hemos acumulado históricamente. Creo que hay un tema muy fuerte de análisis. Bueno, yo nomás cerrar por aquí, darle las gracias a nuestros panelistas. Creo que se nos fue la mano en convocar a 1 hora y media y este evento debía tener, era 2 horas realmente de duración. Y todos los que siguen con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora María Clara, y a todos por acompañarnos hasta este momento. Le voy a dar la palabra entonces al subdirector Diego Fernando Franco Moreno para dar las palabras de cierre de este importante encuentro que, como ven, seguimos hablando porque seguimos en un camino abierto y en muchos caminos por recorrer. Adelante, subdirector. No, pues como todos ustedes lo han resaltado, pues estamos en un proceso en el cual ya viene la reglamentación, que es un hecho fundamental. La reglamentación, a veces hacemos reglamentaciones de políticas o de acuerdos y los expresamos en unos decretos donde cabe todo, o nos toca de alguna manera, digamos, estar casi que sacando de manera continua normatividades. Queremos hacer una reglamentación que esté muy precedida y muy dotada de como de una gran reflexión ciudadana, de la misma experiencia piloto. Los pilotos no es para dejar de hacer otras intervenciones y otras potencialidades en eso. De todas maneras, cuando estábamos construyendo los indicadores en términos de aplicación de la política pública de moradores, estábamos diciendo que era importante de pronto activar otro gran piloto, pero hay un gran reto, no solamente como nos lo expresaban también algunos panelistas, también en términos de la integración y la articulación entre políticas públicas, que nos lo expresaban, pues, digamos, como un hecho igualmente fundamental. Creo que en eso insistió mucho Juan Fernando de Convivamos, y que me parece pues clave también que en ese sentido podamos avanzar. La integración y la articulación de políticas públicas y los ciclos de vida de las políticas públicas, de los procesos de política pública, no son iguales en todos los territorios, como bien nos lo decía también María Clara Mejía. Me parece que todos estos elementos de reflexión que hemos escuchado de las profesoras, de todas maneras, en este sentido, pues María Clara Echeverría, con toda esta reflexión inicial y toda esta moderación que nos hace de este panel, y al mismo tiempo las reflexiones pedagógicas y de apropiación social y pública que nos hace también, digamos, en ese sentido, la profesora María Clara también, en el sentido de María Cecilia, perdón, en el sentido de que es un proceso educativo permanente, es un proceso donde estamos aprendiendo todos, son fundamentales. Nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, por ejemplo, y es un esfuerzo importante, en que esto se vaya permeando en todos los proyectos de inversión, y que los que tengan que ver con impactos que se estén detectando por las condiciones de las inversiones y los proyectos de inversión pública. En ese sentido, pues obviamente vamos igualmente generando las necesidades de ir estableciendo los recursos financieros, contando con los aprendizajes de los pilotos, contando con las posibilidades, obviamente, que nos genere un adecuado decreto reglamentario bien estructurado y bien formulado. Y bueno, no,
este evento clama por la continuidad, como ustedes mismos lo dicen, no solamente se trata de caminos recorridos, sino especialmente por recorrer. Yo estaba esperanzado en que el director Jorge Mejía nos iba a poder finalizar pues con un saludo, pero desafortunadamente ha tenido otra agenda más compleja con el alcalde. Entonces también pues darles, y estoy muy seguro que parte de él pues digamos un saludo de que esto es construcción social y que pues obviamente hacia adelante tenemos que ir generando muchos de estos espacios en la medida en que las políticas públicas no se aplican, no transforman y no se construyen solas, especialmente en su ejecución y en su usabilidad. Entonces, agradecerles a todos, a los profesores, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Escuela del Hábitat y pues volvernos a encontrar muy rico en estos espacios. Muchas gracias a usted, subdirector. Efectivamente, estamos haciendo la clausura de un proceso formativo donde hubo más de 900 participaciones de diferentes actores, pero el proyecto no ha terminado. Falta un componente muy importante y es que a partir de esas más de 900 participaciones, la universidad continúa en un proceso de formulación de aportes para la reglamentación y de aportes para la implementación pues, de esta política. Entonces, la invitación, y lo hacemos por algunos de los comentarios que están haciendo por el chat, es que seguimos trabajando y que hoy un poco no estamos contando cuáles son esos aportes porque estamos haciendo cierre de una parte del proyecto que fueron esas actividades participativas donde los diferentes actores pudieron hablar, pudieron hacer sus recomendaciones que nosotros vamos a empezar a consolidar. Este era un espacio para contarles, era más una socialización donde les queríamos entonces contar cómo se dio el proceso, cuáles son los sentidos que tenemos con ese proceso y lo que continúa un poco, que son esos grandes retos que tenemos que seguir trabajando juntos y esa elaboración o consolidación más bien de los aportes que hicieron los diferentes participantes en clave de aportes a la reglamentación. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en función de hacer que esos aportes tan importantes e invaluables para este proceso puedan tener un sentido también en esa formulación, en esa implementación más bien de la política en los próximos años. Entonces, les damos las gracias a todos y todas por haber por haber asistido a esta socialización, por habernos escuchado tan atentamente y les invitamos a seguir con la esperanza para seguir soñando y pensando esta ciudad, seguirla construyendo juntos. Muchas gracias a todos, feliz tarde y un abrazo virtual. Muchas gracias, igualmente, muy amables. Muchísimas gracias a todos. Les haremos llegar las memorias de este espacio, el video lo vamos a circular también por el canal de YouTube de la universidad, de la alcaldía y por las diferentes plataformas por donde nos sea posible. Muchas gracias a quienes llenaron la lista de asistencia, a quienes no lo hayan hecho y quieran también tener la presentación y la grabación, les agradecemos diligenciarla para hacerles llegar las memorias. Decano, muchas gracias por su asistencia de principio a fin en la apertura y en el cierre. Muchas gracias. Decano, muchas gracias. Muy amables, gracias. Feliz día, feliz noche, chao. Feliz noche, gracias. Muchas gracias.